He trabajado en las estaciones de trenes durante la mayor parte de mi vida. Comencé como un simple conductor y con el tiempo ascendí hasta convertirme en supervisor de seguridad. En todos estos años, he visto muchas cosas extrañas, pero hay una historia en particular que todavía me persigue. Todo comenzó hace unos 10 años. Una mujer desapareció dentro de un tren en movimiento. Se subió al tren en la estación central y nunca llegó a su destino. Fue un gran escándalo en aquel entonces. La policía hizo una investigación exhaustiva, revisaron cada vagón, entrevistaron a todos los pasajeros y al personal del tren, pero nunca encontraron rastro de ella. Era como si se hubiera desvanecido en el aire. El caso quedó sin resolver y, con el tiempo, la gente comenzó a olvidarlo. Pero yo no. Recuerdo cada detalle porque fui uno de los encargados de revisar el tren aquel día. No había nada fuera de lo común, ningún indicio de lucha o de que alguien hubiera saltado del tren en movimiento. Simplemente, no había explicación. Hace un par de años, un joven desapareció en el mismo tren, en el mismo trayecto. Al principio, pensé que era solo una coincidencia, pero cuanto más pensaba en ello, más inquietante se volvía. El patrón era demasiado similar para ser una mera casualidad. Decidí investigar por mi cuenta, revisando archivos antiguos, hablando con colegas que todavía recordaban el primer incidente y tratando de encontrar alguna conexión. Lo que descubrí me dejó perplejo. Había rumores de otros casos similares, no solo en nuestra estación, sino en diferentes partes del país. Personas que se subían a trenes y simplemente desaparecían sin dejar rastro. La mayoría de estos casos habían sido olvidados o clasificados como accidentes o suicidios, pero había demasiadas similitudes para ignorarlos. Una noche, decidí tomar el mismo tren y hacer el trayecto completo. Quería ver si podía notar algo extraño, algo que pudiera explicar las desapariciones. Subí al tren y me senté en uno de los vagones traseros, observando atentamente a los pasajeros y al entorno. Al principio, todo parecía normal. La mayoría de los pasajeros estaban inmersos en sus teléfonos o dormitando, el traqueteo del tren y el paisaje nocturno se deslizaban ante mis ojos. A medida que avanzaba la noche, el tren se fue vaciando. Llegamos a una estación en medio de la nada y casi todos los pasajeros bajaron. Solo quedábamos unos pocos en el vagón y el ambiente comenzó a sentirse pesado. Fue entonces cuando lo noté. Un hombre sentado al final del vagón, vestido con un abrigo largo y un sombrero, parecía fuera de lugar. No porque su atuendo fuera extraño, sino por la forma en que me miraba. Sus ojos parecían penetrar a través de mí, como si supiera algo que yo no. El tren reanudó su marcha y el hombre se levantó, caminando lentamente hacia mí. Intenté no parecer nervioso, pero mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Se sentó frente a mí y me habló en un tono bajo y serio. ¿Buscas algo?, preguntó. Su voz tenía un matiz antinatural, casi como un susurro en mi mente. No, solo estoy viajando, mentí, tratando de mantener la calma. Debes tener cuidado con lo que buscas, continuó, ignorando mi respuesta. Hay cosas en este mundo que no están destinadas a ser comprendidas. Antes de que pudiera responder, se levantó y se dirigió hacia la puerta del vagón. Lo seguí con la mirada, pero cuando la puerta se abrió, desapareció en la oscuridad del pasillo. Me levanté y lo seguí, pero no había rastro de él. Parecía haberse desvanecido, igual que las personas que habían desaparecido antes. Regresé a mi asiento, con una sensación de inquietud creciendo dentro de mí. La siguiente estación estaba cerca y no podía esperar a bajar del tren. Cuando finalmente llegamos, salí apresuradamente y me dirigí a la oficina de seguridad para revisar las cámaras de vigilancia del tren. Para mi sorpresa, no había ninguna imagen del hombre que había visto. Era como si nunca hubiera estado allí. Los días siguientes fueron difíciles. No podía dejar de pensar en lo que había sucedido. Hablé con algunos colegas, pero nadie había visto al hombre o notado algo fuera de lo común. Decidí que necesitaba respuestas y comencé a investigar más profundamente, hablando con antiguos empleados y pasajeros frecuentes del tren. La mayoría no tenía nada útil que decir, pero un exconductor me contó una historia escalofriante.
Hay algo en ese tren, dijo, su voz temblando ligeramente. Algo que no pertenece a este mundo. He oído historias de otros conductores, cosas que ven en las vías, sombras que se mueven entre los vagones. Siempre pensé que eran solo cuentos para asustar a los novatos, pero ahora no estoy tan seguro. Decidí volver a tomar el tren, esta vez preparado. Llevé una cámara y un grabador de voz, decidido a capturar cualquier evidencia de lo que estaba sucediendo. Subí al tren y repetí el mismo trayecto, atento a cualquier cosa inusual. Las primeras horas transcurrieron sin incidentes, pero cuando el tren llegó a la misma estación solitaria, comencé a sentir la misma pesadez en el aire. Encendí la cámara y comencé a grabar, moviéndome por los vagones vacíos. De repente, escuché un susurro. Era apenas audible, pero suficiente para hacerme detener. Seguí el sonido hasta el vagón trasero y allí, en el asiento donde había visto al hombre la primera vez, encontré algo que me heló la sangre. Había una nota, escrita con una caligrafía antigua y en un lenguaje que no reconocía. La cámara comenzó a fallar, la imagen se distorsionó y el grabador de voz emitió un chirrido antes de apagarse por completo. Sentí una presencia detrás de mí y me giré rápidamente, pero no había nadie. El tren parecía estar vivo, los ruidos metálicos se transformaban en susurros y gemidos, como si la estructura misma estuviera tratando de comunicar algo. Llegamos a la siguiente estación y bajé del tren con una sensación de alivio y miedo. Revisé la cámara y el grabador, pero todo lo que había capturado eran imágenes borrosas y sonidos distorsionados. Nadie creyó mi historia y, finalmente, decidí dejar el trabajo. La estación de tren y ese trayecto en particular se convirtieron en un misterio que preferí no seguir explorando. Lo que viví en esos viajes me dejó claro que hay cosas que no podemos entender ni explicar. Tal vez, algunas preguntas están destinadas a quedarse sin respuesta. Lo único que sé con certeza es que nunca volveré a tomar ese tren, y siempre me preguntaré qué les pasó realmente a las personas que desaparecieron en sus vagones. Viajo en tren casi todos los días. Es una rutina que he seguido por años, tomando el mismo tren a la misma hora, pasando por los mismos paisajes. Me gusta la tranquilidad del viaje, la sensación de estar en movimiento mientras leo un libro o miro por la ventana. Siempre he encontrado algo reconfortante en esa monotonía, hasta hace unos meses, cuando ocurrió algo que aún me da escalofríos al recordarlo. Era una tarde normal, sin nada fuera de lo común. El tren estaba relativamente lleno, con pasajeros habituales y algunos rostros nuevos. Subí en la estación central y tomé mi asiento habitual cerca de una de las ventanas. El trayecto comenzó como siempre, con el traqueteo suave del tren y el murmullo de las conversaciones a mi alrededor. Había sacado un libro para pasar el tiempo cuando entramos en el túnel. Este túnel en particular es conocido por ser corto, no más de 2 minutos bajo la montaña. He pasado por él incontables veces y siempre he admirado la eficiencia con la que el tren emerge del otro lado, como si nunca hubiera estado bajo tierra. Pero ese día fue diferente. Al principio, no noté nada raro. Los primeros minutos pasaron sin incidentes, con la oscuridad del túnel envolviéndonos y el sonido del tren resonando en las paredes de roca. Pero después de un rato, comencé a sentirme inquieto. Miré mi reloj y me di cuenta de que ya habíamos pasado más de 5 minutos en el túnel. Pensé que tal vez había algún retraso o problema en las vías, pero el tren seguía avanzando a una velocidad constante. La inquietud se convirtió en ansiedad cuando pasaron 10 minutos. Miré a mi alrededor y noté que otros pasajeros también estaban empezando a sentirse incómodos. Las miradas de preocupación y los susurros comenzaron a llenar el vagón. Una mujer sentada frente a mí se levantó y caminó hacia el conductor, buscando alguna explicación. No regresó. Pasaron 15 minutos y la atmósfera en el tren se volvió tensa. Algunas personas comenzaron a murmurar nerviosamente, mientras que otras miraban fijamente al frente, tratando de mantenerse calmadas. Mi corazón latía con fuerza y podía sentir el sudor en mis palmas. Era imposible que estuviéramos en el túnel tanto tiempo sin ninguna razón aparente. Cuando pasaron 20 minutos,
algunos pasajeros empezaron a perder la calma. Un hombre comenzó a gritar pidiendo respuestas y varias personas se unieron a su clamor. La situación se volvía cada vez más caótica y la sensación de claustrofobia era casi insoportable. Intenté mantenerme sereno, diciéndome a mí mismo que todo estaría bien, que pronto saldríamos del túnel. Pero no lo hicimos. 30 minutos después de entrar en el túnel, la desesperación era palpable. Gente llorando, gritando, algunos intentando forzar las puertas abiertas sin éxito. El tren seguía avanzando en la oscuridad, como si estuviera atrapado en una especie de bucle interminable. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, vi un destello de luz. El tren salió del túnel abruptamente, como si nada hubiera pasado. El paisaje familiar del otro lado de la montaña se desplegó ante nosotros, tranquilo y sereno. Los pasajeros se quedaron en silencio, incapaces de comprender lo que había sucedido. La mujer que había ido a buscar al conductor regresó, con una expresión de perplejidad en su rostro. Dijo que el conductor no había visto nada inusual, que para él, el viaje había transcurrido normalmente. Era como si el tiempo hubiera transcurrido de manera diferente para nosotros. El tren llegó a la siguiente estación y muchos de los pasajeros, incluido yo, bajamos rápidamente. La sensación de normalidad en la estación era desconcertante, como si el extraño incidente en el túnel no hubiera ocurrido nunca. Traté de encontrar a alguien que pudiera darme una explicación, pero nadie tenía respuestas. En los días siguientes, busqué noticias o informes sobre lo que había sucedido, pero no encontré nada. Nadie parecía haber notado el extraño retraso, y los empleados del tren insistían en que todo había funcionado con normalidad. Mis compañeros de viaje parecían ansiosos por olvidar el incidente, y pronto, la vida volvió a la rutina habitual. Pero yo no podía olvidar. Cada vez que paso por ese túnel, siento una punzada de miedo. Miro mi reloj y cuento los segundos, esperando que el tren emerja en el tiempo esperado. Hasta ahora, no ha vuelto a suceder nada extraño, pero no puedo evitar sentir que algo inexplicable ocurrió ese día. Algunos de mis amigos me dicen que tal vez fue una especie de alucinación colectiva, que el estrés y la ansiedad nos hicieron percibir el tiempo de manera diferente. Otros sugieren que hubo algún tipo de fenómeno natural que afectó el funcionamiento del tren. Pero ninguna de estas explicaciones me satisface. Lo que sé es que algo muy extraño sucedió en ese túnel, algo que no tiene una explicación racional. A veces, en mis sueños, vuelvo a ese tren. Revivo la ansiedad y el miedo, el sonido del traqueteo constante, las caras desesperadas de los otros pasajeros. Me despierto sudando, con la sensación de que aún estoy atrapado en ese túnel interminable. Y aunque trato de no pensar en ello, la memoria de ese día sigue acechándome, recordándome que, a veces, la realidad puede ser más aterradora que cualquier pesadilla. Siempre había considerado que trabajar como maquinista en el metro era una rutina monótona, una serie de trayectos repetitivos bajo tierra, entre túneles y estaciones. Sin embargo, un día en particular, algo ocurrió que cambió mi perspectiva para siempre. Era un martes ordinario. Había comenzado mi turno a las 5 de la mañana, como de costumbre. El sol apenas empezaba a iluminar la ciudad cuando salí de casa, y el aire frío de la mañana era un recordatorio de la tranquilidad antes de la jornada. El primer recorrido transcurrió sin incidentes, los vagones estaban casi vacíos, y los pocos pasajeros que había parecían inmersos en sus propios pensamientos. El cambio vino con el segundo viaje. El tren estaba lleno, y el bullicio de los pasajeros se mezclaba con el rugido de la máquina en movimiento. Mientras avanzábamos hacia la siguiente estación, noté a un hombre en uno de los vagones. Llamó mi atención porque estaba vestido completamente de negro, desde el sombrero hasta los zapatos. La ropa parecía casi absorbente, como si la luz tuviera dificultades para reflejarse en ella. A primera vista, parecía un pasajero más, pero había algo inquietante en él. No era solo su vestimenta lo que me resultó extraño. Era su postura, estaba de pie en una esquina del vagón, inmóvil, con las manos a los costados. Lo curioso era que ningún pasajero parecía notarlo.
La gente se movía a su alrededor, pasaba junto a él sin mirarlo, y nadie parecía prestarle la más mínima atención. De vez en cuando, un pasajero pasaba justo al lado de él, pero el hombre no se movía ni se inmutaba. Me quedé observando durante unos minutos. Mi mente trataba de racionalizar la escena, tal vez el hombre estaba en estado de shock, o quizás era una especie de personaje de algún tipo de performance callejero. Sin embargo, no podía deshacerme de la sensación de que había algo inquietante en su presencia. Llegamos a la siguiente estación, y el hombre continuó de pie en su lugar, sin mostrar signos de querer salir. La puerta del vagón se abrió, y algunos pasajeros subieron mientras otros bajaron, pero el hombre permaneció inmóvil. Durante todo el trayecto, me mantuve atento a su figura, tratando de captar algún detalle que pudiera darme una pista sobre quién era o por qué estaba allí. A medida que el tren avanzaba, empecé a notar algo aún más extraño. El hombre parecía desaparecer gradualmente de la vista. No era que se desvaneciera físicamente, sino que parecía como si la gente comenzara a ignorarlo. A medida que avanzábamos, el número de personas que lo miraban o incluso que se movían a su alrededor disminuía. Era como si se estuviera volviendo invisible a medida que avanzaba el tren. Cuando llegamos a la estación final del trayecto, el hombre seguía allí, parado en su esquina. El tren se detuvo y la mayoría de los pasajeros bajaron. Cuando el vagón quedó vacío, me acerqué a la esquina donde el hombre había estado, pero ya no estaba. La sensación de desasosiego creció en mí. Miré a mi alrededor, pero no había señales de él en ningún lado. Pensé que tal vez había pasado desapercibido entre los pasajeros que se bajaron en la última estación, así que me dirigí a la siguiente estación, esperando ver al hombre de nuevo en el tren. Sin embargo, durante todo el trayecto, no lo volví a ver. La sensación de inquietud no me abandonó. Cada vez que llegaba a una nueva estación y el tren se vaciaba, revisaba cada vagón con la esperanza de encontrar alguna pista sobre su paradero. Esa noche, después de terminar mi turno, intenté hablar con algunos de mis compañeros sobre lo que había visto, pero ninguno de ellos parecía tener conocimiento de algo similar. Todos se mostraron escépticos o simplemente cambiaron de tema rápidamente. Fue entonces cuando empecé a cuestionar mi propia percepción. ¿Había sido una ilusión o estaba realmente sucediendo algo extraño? La semana siguiente, me aseguré de prestar más atención a cada pasajero que entraba al tren, especialmente en el segundo trayecto. Cada vez que veía a alguien vestido de negro, sentía una punzada de ansiedad. Sin embargo, nunca volví a ver a ese hombre ni experimenté algo remotamente similar. Eventualmente, el incidente se convirtió en una historia más que contaba en mis noches de insomnio, una anécdota que compartía con amigos cercanos. Aunque nunca encontré una explicación concreta para lo que había experimentado, la inquietud de aquel día sigue conmigo. Los trenes continuaron su marcha, las estaciones siguieron recibiendo pasajeros, y mi rutina como maquinista continuó, pero nunca pude olvidar la sensación de que algo había estado mal aquella mañana. Siempre he tenido un interés por la exploración urbana. La idea de adentrarse en lugares abandonados, zonas olvidadas por la sociedad, me ha fascinado desde que era adolescente. Durante un verano particularmente caluroso, decidí explorar una estación de metro que había sido cerrada hace años. Había oído rumores sobre este lugar, historias de extrañas apariciones, gritos en la distancia y una sensación general de inquietud. Naturalmente, eso solo aumentó mi curiosidad. La estación no estaba muy lejos de donde vivía. Era un sitio conocido por su abandono y sus leyendas urbanas. Así que una noche, sin pensarlo demasiado, me preparé para mi aventura. Llevé una linterna, una cámara para registrar mi experiencia y una mochila con algunas provisiones. Llegué al lugar poco después de medianoche, cuando la ciudad estaba en silencio y la oscuridad envolvía el área. El acceso al vestíbulo de la estación estaba bloqueado por una reja metálica, pero había un pequeño espacio donde podía deslizarme. Entré con cuidado, asegurándome de no hacer ruido. El aire estaba denso y estancado, con un olor a humedad que se hacía más fuerte a medida que avanzaba. Encendí mi linterna y comenzó a iluminar el entorno.
Las paredes estaban cubiertas de grafitis y los anuncios de antaño estaban desmoronados y arrugados. Exploré el vestíbulo durante unos minutos, tomando algunas fotos y notando las huellas de quienes habían estado allí antes que yo. Después, me dirigí hacia las escaleras que llevaban a las vías del tren. Mientras bajaba, la sensación de inquietud se hacía más palpable. El eco de mis pasos resonaba en el túnel vacío, creando un ambiente aún más inquietante. Cuando llegué a las vías, la linterna iluminó la vasta extensión del túnel que se extendía en ambas direcciones. El suelo estaba cubierto de polvo y escombros, y el ruido de mis pasos en el riel era sordo y reverberante. Decidí caminar hacia el sur, siguiendo las vías mientras mi linterna barría el área en busca de algo interesante. Todo parecía tranquilo durante los primeros minutos, pero luego empecé a notar algo extraño. Desde muy lejos, en algún lugar en la oscuridad del túnel, escuché lo que parecían gritos. Eran sonidos distantes, inidentificables, como si alguien estuviera llamando en la lejanía. Pensé que tal vez era el eco de mis propios pasos o algún sonido creado por la propia estación, pero no pude sacudirme la sensación de que los gritos eran demasiado humanos, demasiado desesperados. Mi corazón empezó a latir más rápido. Me detuve, intentando identificar el origen del sonido, pero la oscuridad del túnel parecía tragarse el sonido. Me acerqué al borde de las vías, tratando de escuchar con más claridad, pero los gritos se desvanecieron y se reanudaron intermitentemente. Cada vez que me acercaba, el sonido parecía alejarse. La ansiedad comenzó a dominarme. El aire se sentía más frío y denso, y el silencio después de los gritos era aún más perturbador. Me volví hacia el vestíbulo, decidiendo que era mejor abandonar la estación antes de que la situación se volviera aún más inquietante. La idea de estar solo en un lugar tan vasto y silencioso, con esos gritos resonando en mi mente, me hizo apresurar el paso. Cuando regresé al vestíbulo, mi linterna empezó a parpadear, como si la batería estuviera a punto de agotarse. Este fallo en la linterna solo aumentó mi sensación de desesperación. Cada sombra parecía moverse y cada pequeño ruido parecía amplificado. Me apresuré a salir por la reja metálica, sintiendo una ola de alivio al volver al aire libre. Una vez fuera, respiré profundamente, tratando de recuperar la compostura. Miré hacia atrás, pero la entrada a la estación estaba oscura y silenciosa, como si nada hubiera pasado. Me dirigí a casa, el eco de los gritos aún resonando en mi mente, una y otra vez. Durante los días siguientes, intenté buscar información sobre la estación y sus historias, pero no encontré nada concreto. La estación había sido cerrada por razones técnicas y de seguridad, y no había informes de eventos extraños. Sin embargo, la experiencia me dejó con una sensación de inquietud que no puedo sacudirme. A veces, cuando cierro los ojos, aún puedo escuchar esos gritos lejanos, y el recuerdo de aquel túnel oscuro me persigue. La estación de metro sigue siendo un lugar que evito, no porque tenga miedo de lo que pueda encontrar, sino porque hay algo en esa experiencia que me recuerda que algunas cosas no están destinadas a ser comprendidas. A veces, los lugares abandonados y las sombras del pasado guardan secretos que es mejor dejar en el olvido. No sé lo que realmente ocurrió aquella noche, pero lo que viví fue lo suficientemente real como para no querer volver a experimentar algo así. La oscuridad del túnel y esos gritos incesantes seguirán siendo una parte de mi memoria, un recordatorio escalofriante de que a veces lo inexplicable se esconde en los lugares más comunes.